Ya, buenas tardes a todos. Hoy día tenemos el tema presentado por el doctor Raba, que es sensibilidad de cuellos dentarios. Nos pareció que era un tema muy interesante y que puede hacer un aporte para muchas personas que están sufriendo esto. Así que los dejo con el doctor y después cuando empecemos las preguntas retomo. Doctor, todo suyo el micrófono. Gracias, doctora, muy gentil. Antes que nada, buenas tardes. Deseo en primer lugar agradecer a la doctora Murias su apoyo y su ayuda, puesto que he tenido algunos problemas de conexión, he tenido algunas intermitencias, por lo tanto, si es que esto se corta la transmisión de alguna forma, les quiero pedir las excusas del caso y ahí vamos a contar además con el apoyo de la doctora Murias. Mi nombre es Pedro Raba, soy cirujano dentista y trabajo como cirujano dentista en la unidad de atención de salud de la Universidad de Santiago de Chile. Ahora bien, no sé si ustedes se habrán fijado, este último tiempo ha aparecido bastante publicidad en televisión abierta respecto a recomendaciones de una serie de pastas dentales concretamente para temas de sensibilidad dentaria, de dolor frente a cambios de temperatura, etcétera. Pero solamente se quedan con la publicidad, pero no se explica claramente cuál es el origen de esta situación y cuáles o qué otras alternativas de tratamiento podría haber al respecto. Por lo tanto, la intención nuestra la tarde de hoy es tratar de explicar un poco desde un punto de vista anatómico y también desde un punto de vista funcional cuál es la situación que se produce en esos casos, cuáles son los tratamientos que se pueden hacer y hasta dónde son o no son realmente efectivas ciertas pastas dentales cuya publicidad, como les digo, hemos visto este último tiempo en forma bastante frecuente. La primera lámina, doctora, por favor. Bien, sensibilidad de cuellos dentarios. Tenemos que mencionar primero que en toda pieza dentaria tenemos que distinguir dos partes que son la corona dentaria y la raíz. Esto a nivel de todas las piezas dentarias, ya sean piezas anteriores, premolares, molares, todas ellas tienen la corona dentaria y la raíz. Y la corona es aquella parte de la pieza dentaria que sobresale de la encía, vale decir, es la que podemos ver cuando se abre la boca y que se denomina corona clínica, pues, como decía, es la parte visible de la pieza dentaria y a continuación la raíz, la cual se encuentra bajo la encía y que junto con el periodonto son el medio de unión del diente, que son el medio de unión del diente al hueso para poder mantenerlo en posición. Efectivamente, el periodonto es una membrana especializada que tiene fibras en diferentes sentidos, las cuales permiten mantener la pieza dentaria unida al hueso dentro de su alvéolo. La siguiente, por favor. Acá podemos ver en este esquema muy básico claramente las partes de una pieza dentaria. Ahí arriba dice partes de la diente, pero parece que es un problema de traducción en la lámina. Y ahí podemos apreciar claramente en la lámina del lado derecho la corona, que es la parte que se ve de la pieza dentaria, el cuello, que es la zona de unión de la corona con la raíz, a continuación la raíz y finalmente el ápice, que es un orificio o agujero que se encuentra a nivel de la punta de la raíz de la pieza dentaria. En la lámina de la izquierda también podemos ver la raíz, podemos ver el cuello, que es el lugar de unión de la raíz con la corona, y finalmente la corona clínica, que es la parte del diente que se ve en boca. La próxima, por favor.
Ahora, como les señalaba recién, la zona de unión de la corona del diente con las raíces es lo que se denomina cuello dentario y que habitualmente este cuello en circunstancias normales no es visible puesto que se encuentra cubierto por la encía. Y es a nivel de esta zona que denominamos cuello dentario donde se produce fundamentalmente el fenómeno de la sensibilidad o la hipersensibilidad dentaria. La próxima, por favor. Acá, en un esquema más claro todavía, podemos apreciar en color amarillo el esmalte, a continuación la dentina, que es ya la capa más profunda que se ve en color blanco, la conexión amelodentinaria, que es en el fondo la zona de unión entre la dentina, que es la capa un poco más profunda, y el esmalte, que es la capa más externa. A continuación vemos también la ubicación de la encía, el epitelio o inserción epitelial, que es el medio de unión entre el cuello de la pieza dentaria con la encía. A continuación, más abajo se ve lo que es el hueso alveolar, el ligamento periodontal o periodonto que señalábamos recién como medio de unión, y finalmente el cemento radicular, que es un tejido dentario con ciertas características muy especiales que vamos a ver más en detalle a continuación, pero vemos al cemento que recubre completamente la raíz de la pieza dentaria. Y en el lado izquierdo de la lámina podemos observar lo que señalábamos recién, la corona clínica, que es aquella parte de la corona o del esmalte dentario que se aprecia desde la encía hacia arriba, pero también podemos observar la corona anatómica. La corona anatómica es toda aquella porción de la pieza dentaria que se encuentra cubierta por esmalte y que a nivel de su unión con el cemento radicular pasa a denominarse cuello de la pieza dentaria. Sigamos, por favor. Esta sensibilidad a nivel cervical o a nivel del cuello de la pieza dentaria es considerada como una lesión no cariosa del cuello dentario. Por lo tanto, no es producida por los gérmenes que habitualmente producen las caries dentarias y cuyo origen fue atribuido a lesiones de erosión ácida endógena y exógena, vale decir, de causas internas y de causas externas, como también a lesiones mecánico-abrasivas por un cepillado que puede ser exagerado o abusivo. En los años 80 se postuló como causa de esta sensibilidad de cuellos dentarios una teoría que se llamó la teoría flexual, la cual propone como causa de las lesiones en forma de cuña. No todas las lesiones no cariosas de los cuellos dentarios tienen forma de cuña, ya vamos a ver algunas características de ellas, pero estas lesiones en forma de cuña se deberían a fuerzas oclusales o masticatorias y también parafuncionales, vale decir, anormales, como es el caso, por ejemplo, del bruxismo, que ya en una sesión anterior, hace unos meses atrás, pudimos analizar en forma más exhaustiva. La próxima, por favor. Acá podemos observar un esquema similar a nivel de un molar para destacar las capas de la pieza dentaria. En la corona, el esmalte, la dentina, que se ve de color amarillento, y la pulpa. Y es importante destacar aquí lo que vamos a ver enseguida, que es la relación íntima o cercana entre la pulpa dentaria y la dentina. A continuación, la encía, el cemento, los vasos sanguíneos que forman parte de las prolongaciones que tiene la pulpa en los conductos o canales que van al interior de la raíz y que son vasos sanguíneos y también elementos nerviosos
y sensitivo, y luego se ve también el periodonto, ligamento periodontal, y finalmente a nivel del ápice, que es la punta de la raíz, en un orificio que se llama foramen apical, que es por donde penetra un paquete vasculonervioso al interior de la pieza dentaria. La próxima, por favor. Por otra parte, también se menciona una teoría erosiva que comprende como causa de la sensibilidad de los cuellos dentarios a los ácidos endógenos, vale decir, causados por reflujo gastroesofágico, que también puede ser consecuencia de una hernia al hiato o de trastornos de alimentación, como es el caso de la bulimia y la anorexia nerviosa. Entre los factores extrínsecos se señalan dietas ácidas, como por ejemplo un consumo exagerado de cítricos, como es el caso del limón. En ese sentido, en realidad lo que importa es la acción de los ácidos sobre los cuellos de las piezas dentarias. Ahora, estos ácidos a la cavidad bucal pueden llegar de forma endógena, y que son los causados por el reflujo gastroesofágico a través de el ácido clorhídrico, fundamentalmente, que está en el estómago y que llega a la cavidad bucal por medio del reflujo, y este reflujo también puede tener como causa una hernia al hiato, o también cuando el contenido gástrico, antes que sea sintetizado por el organismo, es devuelto a la cavidad bucal, como en el caso de la bulimia y la anorexia, y también lleva una cantidad importante de ácido clorhídrico. Y entre los factores extrínsecos, también dentro de lo que son dietas ácidas, está, como señalábamos recién, el consumo exagerado de cítricos, como por ejemplo aquellas personas a quienes tienen la costumbre de morder limones o comer otro tipo de cítricos que tienen un importante contenido ácido. Sigamos, por favor. La próxima. Acá podemos observar en estas dos fotos de piezas dentarias extraídas casos de erosiones a nivel de cuello de pieza dentaria, y que no necesariamente son lesiones de tipo carioso, como la que se puede observar en la lámina del lado izquierdo y la del lado derecho, en que ya aparece más hacia la derecha una especie de escotadura o de pérdida de continuidad del tejido dentario, justamente en la zona de la erosión. Un detalle: que sean erosiones o lesiones de tipo no cariogénico no significa que en un futuro relativamente próximo a la aparición de estas lesiones, y al no ser tratadas, no se pueda igual producir una caries a nivel de estas lesiones. Estamos hablando solamente del origen, pero consecuencia de ello, al no haber un tratamiento adecuado, sí se pueden producir caries justamente en estas zonas de cuello, en presencia de erosiones o abrasiones, pero que son de un origen distinto en su comienzo. La próxima, por favor. La teoría abrasiva, por su parte, señala la presencia de un mecanismo, tal como el nombre lo indica, abrasivo, que puede ser consecuencia de un cepillado vigoroso, muy exagerado y traumático, además del uso de cremas o pastas dentales muy abrasivas, y complementado con cepillos dentales extremadamente rígidos. Factores fundamentales son la presión ejercida en el cepillado, la frecuencia del cepillado, pero principalmente la técnica de cepillado utilizada. Para ser un poco más explícitos en este punto, sí, la forma de cepillarse puede ser un factor coayudante para que se produzca esta sensibilidad de cuellos dentarios al producirse por este cepillado anómalo, muy vigoroso, muy traumático, una migración o una retracción de la encía, en que la encía baje en las piezas inferiores o suba en las piezas superiores, dejando
el cuello, esta zona de unión del esmalte con la raíz, al aire, sin protección, y con eso entonces se produciría esta sensibilidad exagerada. Y cuando nos referimos al uso de cremas dentales o de pastas dentales muy abrasivas, no nos olvidemos que en general casi todas las pastas de dientes tienen elementos abrasivos, y estos elementos abrasivos pueden ser piedra pómez muy finamente tamizada o también incluso óxido de zinc, los cuales son elementos, como les decía recién, abrasivos para que permitan entonces eliminar muchas veces tinciones o pigmentaciones superficiales de las piezas dentarias. La próxima, por favor. Acá más claramente se puede ver una erosión muy importante en forma de cuña que compromete prácticamente todo el espesor de la pieza dentaria y que está ubicado en ambas imágenes a nivel del cuello de la pieza dentaria. La próxima, por favor. Hoy en día, sin embargo, y de acuerdo a lo que mencionábamos anteriormente de las otras teorías, se postula la teoría multicausal, multifactorial o combinada, en que se reúnen todos los factores anteriores con prevalencia de unos sobre otros en la evaluación individual de cada paciente. Vale decir, todo lo que hemos conversado anteriormente se pueden juntar y pueden estar presentes en el paciente para producir esta sensibilidad de cuello. Pero algunos de estos factores pueden tener más prevalencia o más relevancia que otros, lo que no significa que sea un factor único. Y factores como erosión y abrasión en las lesiones de los cuellos dentarios asociados a la sensibilidad dentaria tienen un rol relevante en esta patología junto con el bruxismo y también los factores que desencadenan el bruxismo, lo cual ya lo habíamos tratado en una presentación anterior. La próxima, por favor. Acá dos imágenes muy claras en las cuales se ve el grado de erosión en forma de cuña que presentan los cuellos de las piezas dentarias, y ahí se ve claramente cómo la encía se ha retraído, ha migrado hacia arriba en el caso de ambas imágenes, y también se observa entonces la erosión o escotadura producida en el cuello de estas piezas dentarias, quedando la dentina absolutamente al aire, de color amarillento, como ustedes pueden ver, absolutamente al aire y en relación con el medio bucal, con los cambios de temperatura, incluso con factores como la masticación. También en algunos casos de sensibilidad dentaria exagerada, si por ejemplo la persona se pasa la uña por la zona donde está la erosión, también va a sentir mucha sensibilidad y también mucha molestia. La próxima, por favor. Ahora, si consideramos a esta patología de sensibilidad de cuellos dentarios como lesiones cervicales no cariosas en cuanto a su origen, como señalábamos recién, entonces se enmarcan en la pérdida de tejidos duros por causa no bacteriana. Por lo tanto, puede ser debido a mecanismos de erosión, abrasión y atrición a lo que es sometida la pieza dentaria. Abrasión es el fenómeno de desgaste o pérdida del tejido dentario producida por el rozamiento con sustancias extrañas, ya sea en la masticación o en hábitos de diversa índole. Por ejemplo, mascar extremo de los lápices, y también algunos aspectos de higiene dental que habíamos señalado recién, como cepillos extremadamente duros, cepillados muy bruscos, muy exagerados, etc. La próxima, por favor. Acá podemos ver también el caso de una abrasión, sobre todo a nivel del borde de los dientes anterosuperiores, que en el caso de
uno de los incisivos centrales se ve incluso con microfracturas y se ve reducida en su altura, producto también de la situación que estábamos mencionando y conversando. La próxima, por favor. Por su parte, la erosión es un fenómeno de dilución química por causas no bacterianas y que incluye la acción de sustancias ácidas, tanto exógenas como endógenas, que es lo que habíamos conversado. Ahora, por otro lado, la atrición es el fenómeno registrado por el choque directo de diente a diente, tanto en funciones fisiológicas como masticación, deglución, fonación, como también en patológicas, como es el caso del bruxismo. En este sentido, la atrición, al hablar de un fenómeno de choque directo, un diente a diente, tanto en funciones fisiológicas como masticación, deglución o fonación, se refiere concretamente incluso a piezas dentarias que están mal ubicadas, están fuera de su lugar habitual en que el paciente puede requerir un tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, pero al mismo tiempo hay puntos de contacto prematuros producto de la ubicación de estas piezas o cuando hay posiciones viciosas de la mandíbula en fenómenos como masticación, deglución, fonación, etc. Y también puede deberse a alteraciones patológicas como es el caso del bruxismo. Por eso entonces que la teoría actual es un conjunto de todos aquellos factores que hemos mencionado anteriormente, pero que algunos tienen prevalencia sobre otros, coexistiendo prácticamente todos en el paciente. Sigamos, por favor. Acá podemos observar muy claramente lo que conversábamos recién, en que estas piezas dentarias obviamente han sufrido abrasiones, erosiones, atriciones. Es cosa de ver cómo se ve el borde incisal de esos dientes con el desgaste importante que tienen, que de color café se ve la dentina secundaria o reparativa a nivel de las coronas, y también la erosión que presentan en forma de cuña esos cuellos dentarios, además de la reabsorción que se ha producido en la encía a ese nivel. La próxima, por favor. Ahora, estas lesiones cervicales no cariosas, de las que estamos conversando, se ubican típicamente en el tercio gingival de la corona y pueden ser el resultado simple o combinado de los tres factores anteriores, y respecto a ello podemos señalar algunas cosas. Estamos hablando del tercio gingival de la corona, que se refiere justamente a la zona de unión de la corona con la encía, y a continuación viene la raíz. Por lo tanto, seguimos hablando de la zona de los cuellos de las piezas dentarias. Y ahí tenemos que son lesiones que aumentan su frecuencia y gravedad con la edad. Es mucho más común, mucho más frecuente verlo ya en pacientes de cierta edad y no tan frecuente, de acuerdo a su gravedad, en el caso de personas más jóvenes. Se ubican preferentemente en las caras externas, o sea, vestibulares de las piezas dentarias, y con menor frecuencia en las caras internas, vale decir, la que da hacia el paladar en las piezas superiores o hacia la lengua en las piezas inferiores. Afectan preferentemente a los premolares y a continuación a los caninos y a los incisivos. Es menos frecuente poder observar este tipo de lesiones de cuello a nivel de los molares. Y estas lesiones de cuellos dentarios se clasifican fundamentalmente en tres categorías. Las planas, que son las que se ubican en el tercio gingival y que van avanzando hacia el esmalte coronario, vale decir, la erosión se va a producir desde la encía hacia arriba, a nivel del esmalte, que es la capa más externa que conforma la corona dentaria. Luego vienen las redondeadas o cóncavas, que se ubican también en el tercio gingival, pero avanzan
hacia la raíz, avanzan hacia arriba en el caso de las piezas superiores y hacia abajo en las piezas inferiores. Y finalmente los angulares o en cuña que se ubican habitualmente a nivel del límite amelo-cementario, o sea, el límite entre el esmalte y el cemento de la raíz, justamente a nivel de el cuello dentario que habitualmente está cubierto por la encía. La próxima, por favor. Aquí tenemos el mismo ejemplo que habíamos mostrado anteriormente, donde se ve esta erosión realmente en cuña y que en la lámina del lado izquierdo se ve que está desde el límite entre el esmalte y el cemento hacia arriba, o sea, hacia el esmalte de la corona de la pieza dentaria. Y en la imagen del lado derecho tenemos también no solamente una situación similar a la que describimos anteriormente, sino que también hay una erosión importante a nivel del punto de contacto de la cara anterior de esa pieza dentaria. La próxima, por favor. Ahora bien, si tratamos de ir a explicarnos la fisiopatología del por qué se produce esta situación, tenemos que hablar que la dentina constituye el eje estructural del diente y su porción coronaria está recubierta a modo de casquete por el esmalte dentario. Vale decir, en la corona está a continuación del esmalte, mientras que la zona radicular está recubierta por el cemento radicular y a continuación hacia el interior viene también la dentina. Interiormente la dentina delimita una cavidad denominada cámara pulpar, la cual contiene la pulpa dentaria. Ahora, el espesor de la dentina varía según la pieza dentaria. En los incisivos inferiores, por ejemplo, es de 1 a 1,5 milímetros y en los molares es de 3 milímetros aproximadamente. La próxima, por favor. Viendo la estructura de una pieza dentaria en este esquema, podemos señalar en color naranja el esmalte, a continuación en amarillo la dentina, y vean ustedes que la dentina ocupa no solamente la corona de la pieza dentaria, sino que también las raíces. Lo que pasa es que en la porción coronaria está recubierta por el esmalte y a nivel radicular está recubierta por el cemento radicular que tiene ciertas características muy especiales que vamos a ver a continuación. Y en el interior de la dentina hay una cavidad que se denomina cámara pulpar, donde se encuentra en su interior en color rosado, como pueden ver, la pulpa dentaria, que es en la porción de la corona, y a continuación en los canales o conductos que están al interior de la raíz, también está esta misma pulpa radicular. En el recuadro que vemos abajo, es un esquema sobre el cual vamos a volver enseguida, pero es solamente para mostrarles que en la cara interna de la pulpa, en la unión de la pulpa con la dentina, existen unas células que se ven abajo en el recuadro que se llaman odontoblastos. Y estos odontoblastos tienen unas prolongaciones que se denominan procesos odontoblásticos o odontoblastos o fibrillas de Thomes, que ocupan una serie de canales que están en el espesor de la dentina. Me explico, la dentina no es una estructura compacta como es por ejemplo el esmalte, sino que tiene cientos de canales microscópicos que se denominan canalículos dentinarios que atraviesan la dentina en todo su espesor, desde el límite entre la pulpa con la dentina hasta el límite del esmalte con la dentina, y estos canales no están vacíos, sino que tienen estas prolongaciones odontoblásticos que nacen de estas células que se encuentran en la periferia de la pulpa, tanto en la cámara como en los conductos, y que estas prolongaciones recorren en toda su extensión, desde dentro hacia
afuera los canales dentinarios. La próxima, por favor. Entonces, en la estructura de la dentina podemos distinguir la matriz mineralizada y también los conductos o túbulos que la atraviesan en todo su espesor y que alojan en su interior a los procesos odontoblásticos, que son en el fondo prolongaciones citoplasmáticas de unas células especializadas que se llaman odontoblastos, cuyos cuerpos se ubican en la región más periférica de la pulpa, al interior de la pulpa, y le otorgan la sensibilidad a la dentina, pero que también participan en el proceso de formación y mantención de la dentina. Pero ahora para nosotros el papel de los odontoblastos es fundamental en la sensibilidad de la dentina y cómo ésta se transmite a nivel de sensibilidad e hipersensibilidad de los cuellos dentarios. La próxima, por favor. Acá podemos ver un esquema de la estructura de la dentina en que apreciamos que no es una estructura compacta, sino que tiene cientos de canalículos dentinarios o túbulos dentinarios que la atraviesan en todo su espesor, y ahí podemos observar la dentina peritubular, que es la que rodea a estos túbulos, y la intertubular, que está entre un túbulo y otro. Y estos túbulos o canales dentinarios que atraviesan la dentina en todo su espesor es donde se encuentran alojadas estas prolongaciones odontoblásticas. La próxima, por favor. La dentina está compuesta por un 70% de materia inorgánica, la cual principalmente son cristales de hidroxiapatita, un 18% de materia orgánica, que son principalmente fibras colágenas, y un 12% de agua. Los túbulos o canales dentinarios son estructuras cilíndricas, delgadas, que la atraviesan en todo su espesor, desde la pulpa hasta el límite con el esmalte en la corona y hasta el límite con el cemento radicular en la raíz. El interior de estos túbulos dentinarios está ocupado por la prolongación odontoblástica, y aunque entre dicha prolongación y la pared del tubo existe un estrecho espacio que es ocupado por un líquido tisular rico en sodio y pobre o con poca cantidad de potasio. Evidentemente, si estas prolongaciones odontoblásticas son tan sensibles, que son prolongaciones prácticamente desde la pulpa, no pueden tener un contacto directo con la pared de los canalículos o túbulos dentinarios. Por eso que existe dentro de este espacio estrecho un líquido tisular que tiene una cantidad importante de sodio y poco potasio. La próxima, por favor. Aquí podemos observar más en detalle. En la lámina del lado izquierdo podemos ver en color rosado los canalículos dentinarios, que son estas líneas que atraviesan la dentina en todo su espesor desde la pulpa hacia el esmalte, y en la del lado derecho podemos ver los odontoblastos que están en la cara interna, ¿no es cierto?, de la pulpa dentaria, y estos odontoblastos a través de los canalículos dentinarios o dentina intertubular tienen estas prolongaciones odontoblásticas que histológicamente se denominan fibras o fibrillas de Thomes. La próxima, por favor. Acá solamente para volver a recalcar la importancia que tienen los odontoblastos en la cara interna de la pulpa y cómo sus prolongaciones recorren todo el espesor de este esquema, que está en color amarillo y que corresponde a la dentina, ocupando el interior de estos canalículos dentinarios, y que son los que le dan la sensibilidad a la dentina. Cuando nos encontramos, por ejemplo, frente a una caries dentinaria media o dentinaria profunda, las molestias que el paciente siente de dolor con cambio de temperatura o con cierta intermitencia es porque
los gérmenes de la caries que producen la caries están estimulando estas fibras odontoblásticas que son las que están produciendo el dolor cuya información llega hacia la pulpa. La próxima, por favor. Por otro lado, ahora el cemento radicular corresponde a un tejido óseo especial que no tiene irrigación ni tampoco inervación. Se compone en un 55% aproximadamente de hidroxiapatita cálcica y en un 45% de agua. Este cemento cubre o protege toda la superficie de la raíz del diente, desde el cuello anatómico, que dijimos que era la unión del esmalte coronario con el cemento radicular, hasta la punta de la raíz o ápice dentario. Se encuentra formada por unas células que se llaman cementoblastos, que son los responsables de producir el cemento. Y también encontramos otras células que son los cementocitos, que son células que han quedado atrapadas en el cemento durante la formación del mismo, o sea, durante su proceso formativo. Este cemento es el elemento en el cual se insertan las fibras del periodonto, que habíamos dicho en un comienzo que eran fibras que tenían distintas direcciones y que eran el medio de unión de la pieza dentaria, o sea, del cemento radicular al hueso alveolar para mantener en posición a la pieza dentaria. Una pieza dentaria se mantiene en posición no porque el cemento radicular vaya directamente pegado al hueso, sino que lleva esta suerte, llamémoslo así, de cojín o de amortiguador, que es el periodonto, que actúa como medio de unión por la diferente dirección que tienen sus fibras. La próxima, por favor. Aquí podemos ver también en forma bastante clara lo que mencionábamos en el sentido que se ve, por ejemplo, en el lado derecho de la lámina, la encía que está como separada de la zona de la raíz cubierta por el cemento a nivel del cuello dentario, y ahí se ve entonces claramente los canalículos dentinarios con las prolongaciones odontoblásticas o fibras de tomes que la recorren en todo su espesor. La próxima, por favor. Acá algunas características del cemento radicular. Su color es blanco, pero es un poco más oscuro y más opaco que el esmalte, pero menos amarillento que el color de la dentina. En cuanto a su dureza, la dureza es menor que la dentina y el esmalte y es similar al hueso laminillar o hueso alveolar. En cuanto a la permeabilidad, es menos permeable que la dentina. Y en cuanto a la radioopacidad, vale decir, la imagen que del cemento podemos ver en una radiografía dental es semejante al hueso y menor en radioopacidad que la dentina. La próxima, por favor. En cuanto ahora el dolor de la sensibilidad de cuellos dentarios, tal como señalábamos, es causado por la exposición de la superficie de la dentina a estímulos desencadenantes de índole térmica, mecánica o química. Y estos dolores habitualmente remiten o terminan cuando se termina o se interrumpe el estímulo que lo provoca. Y entre las causas más frecuentes de la exposición de la dentina al medio bucal para que tengamos estos casos de sensibilidad a nivel de los cuellos dentarios son atriciones, erosiones y abrasiones, que las vimos hace unos minutos atrás. Las técnicas de higiene y el tipo de cepillado que puede ser incorrecto y que favorezca, ¿cierto?, la retracción de la encía. El bruxismo, que ya lo vimos como una de las patologías más importantes, sobre todo el bruxismo nocturno en relación céntrica, que es cuando la persona está durmiendo con los dientes apretados y que puede ser con o sin movimiento de la mandíbula, con o sin, llamémoslo así, rechinamiento de los dientes, pero igual hay una presión
exagerada sobre las piezas dentarias, lo que puede traer como consecuencia el que se recoja la encía y aparezca la sensibilidad de los cuellos. Secuelas temporales de tratamiento de periodoncia. Periodoncia es la especialidad de la odontología que trata problemas de encía, y en algunos casos, algunas técnicas quirúrgicas de la periodoncia son, por ejemplo, una gingivectomía en que es necesario recortar la parte más superficial de la encía, con lo cual queda sin recubrimiento una parte importante del cuello de esa pieza dentaria. O también pueden ser secuelas temporales de tratamiento de ortodoncia, en que producto de la movilización de las piezas dentarias de la misma ortodoncia pueden quedar algunos cuellos descubiertos, algunos cuellos en que la dentina esté en contacto con el medio bucal y se traduzca en problemas de sensibilidad de los cuellos dentarios. Pero evidentemente, al ser secuelas de tratamiento de periodoncia o ortodoncia, son secuelas temporales y que evidentemente se van solucionando. No son permanentes ni persisten a través del tiempo. La próxima, por favor. Acá tenemos, tal vez en forma más clara todavía, se puede ver en este esquema el esmalte en color blanco, la dentina con los cientos de canalículos dentinarios que la atraviesan en todo su espesor, la pulpa que se encuentra en la parte central, y ahí donde se indica con el dedo estamos a nivel del cuello de la pieza dentaria, en que la encía está un poco más baja de nivel, se ha retraído y se ha separado un poco también de la pieza dentaria, y ahí vemos parte del cemento radicular que en ciertas zonas puede ser muy delgado, se desgasta con mucha facilidad, por lo cual casi de inmediato el medio bucal se encuentra relacionado con la dentina, con los canalículos dentinarios y con estas prolongaciones odontoblásticas tan sensibles que están al interior de estos canalículos dentinarios. La próxima, por favor. Acá podemos observar en estos dos incisivos centrales fundamentalmente no solamente erosiones en el cuello, sino que yo diría que ahí, por lo que se aprecia solamente en la imagen, a pesar de la erosión, ahí también se están produciendo caries en esas piezas dentarias. Vale decir, la erosión puede ser, o la abrasión puede ser el punto de entrada para que los gérmenes que producen las caries dentales se ubiquen en esa zona y produzcan ya un problema de caries, además de la erosión, abrasión o atrición propia de la pieza dentaria. Sigamos con la próxima, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento que podemos hacer dentro de lo que es la patología de los cuellos dentarios, esta se puede dividir en medidas preventivas, y las medidas preventivas son la utilización de pastas dentales no abrasivas o que sean escasamente abrasivas, en combinación con cepillos dentales menos duros, regulares o intermedios, o bien blandos en sus filamentos, y en una técnica de cepillado adecuada, con el objetivo de prevenir la posibilidad de una retracción o que se recoja la encía. Creo que ya ha habido un par de conversatorios respecto a técnicas de cepillado. Y la utilización de pastas dentales específicas para la sensibilidad de los cuellos dentarios, que es lo que señalábamos al comienzo de esta conversación respecto a la publicidad en televisión. Todas estas pastas, en general, en distintos porcentajes, poseen en su composición fluoruros, nitratos de potasio, cloruro de estroncio, etc. Y también en algunos casos enjuagues bucales o colutorios que contienen oxalato de potasio, los cuales podrían actuar teóricamente obturando los túbulos o canalículos dentinarios para que las prolongaciones odontoblásticas que se encuentran en su interior no transmitan estos estímulos
de sensibilidad a la pulpa dentaria y así se evite el dolor. La próxima, por favor. Acá tienen, por ejemplo, dentro de las muchas marcas y tipos de pastas dentales que hay para, según la publicidad y los fabricantes, disminuir la sensibilidad de cuellos dentarios, esta es una de ellas que tal vez es una de las más populares. Sigamos, por favor. Y dentro de las medidas terapéuticas no invasivas, es que cuando no se ha obtenido el resultado con las medidas anteriores, vale decir, estamos hablando de uso de pastas dentales que son específicas para la sensibilidad de cuellos dentarios. Y esta sensibilidad, después de un tiempo prudencial de tratamiento con estas pastas persiste, entonces obviamente es necesario aplicar por parte del cirujano dentista algunos materiales de obturación, que pueden ser barnices o cementos de vidrio ionómero, estos últimos de tipo autoadhesivo, que se colocan sobre los cuellos sensibles de las piezas dentarias para así producir mecánicamente el sellado, o mejor dicho, aislar estos túbulos dentinarios del medio bucal y de esa manera entonces evitar que se produzca el dolor de la sensibilidad de los cuellos dentarios. La próxima, por favor. Acá podemos observar otro ejemplo de erosiones a nivel de los cuellos de las piezas dentarias, en los cuales se está poniendo algún tipo de material reparativo o restaurativo que habitualmente son autoadhesivos, y es muy posible también igualar al máximo el color de la pieza dentaria de tal manera que no se note mayormente que esas piezas han sido reparadas. La próxima, por favor. También, además de las pastas y además de elementos de obturación autoadhesivos, también se pueden aplicar algunos tipos de gel, soluciones y barnices que están hechos en base a fluoruros de sodio y amonio fluoruros, los cuales en teoría producirían, según la literatura, una remineralización mediante la precipitación de cristales de fluoruro de calcio, pero este sellado que se obtendría de los túbulos dentinarios a través de este mecanismo sería solamente de carácter temporal, siendo entonces necesaria igual su aplicación en forma repetitiva, por lo cual es más efectivo, obviamente, usar materiales de obturación autoadhesivos como los que hemos señalado recientemente. La próxima, por favor. Acá tenemos un ejemplo de distintos tipos de cemento y de vidrio ionómero autoadhesivo que se pueden utilizar para poner a nivel de estos cuellos sensibles de las piezas dentarias frente a problemas de erosiones, abrasiones, atriciones, y cuando también se ha recogido la encía, dejando la dentina prácticamente al aire y en relación con el medio bucal. La próxima, por favor. Finalmente, es importante señalar que junto con efectuar el tratamiento de los cuellos dentarios que ya están sensibles, es importante tomar medidas preventivas con los factores predisponentes para que este cuadro clínico de sensibilidad no se generalice, extendiéndose al resto de las piezas dentarias de los pacientes que aún no presentan el problema, pudiendo entonces transformarse en tratamientos prolongados y que sean especialmente sensibles para el paciente. Tal como señalábamos en un comienzo, estos son situaciones multifactoriales. Por lo tanto, al aparecer ya sensibilidad en algunos cuellos, es necesario tomar las medidas preventivas para que esta situación no se vaya extendiendo al resto de las piezas dentarias, lo que significaría muchas molestias para el paciente y al mismo tiempo también tratamientos odontológicos prolongados. La próxima, por favor. Acá podemos observar también cómo se está reparando, restaurando una pieza dentaria con algún tipo de material autoadhesivo para cubrir, aislar
esta dentina del medio bucal y al mismo tiempo poder obtener un factor estético y de duración importante para esa pieza dentaria. La próxima, por favor. Bien, hasta aquí es lo que quería presentarles respecto al tema sensibilidad de cuellos dentarios. Espero haber sido lo suficientemente claro y haber podido cumplir el objetivo de explicarnos un poco cuál es el origen, cuál es la causa y cuáles son los tipos de tratamiento que se pueden utilizar al respecto. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor, encantado de tratar de responderla. Muchas gracias, doctor. Súper clara la presentación. Gracias, doctora. Hasta el momento no hay preguntas en el chat. No sé si la Estefanía en Facebook tiene algo. No, dice que no hay preguntas por ahora en Facebook. Así que si es que no hay más dudas, felicitarlo por su presentación, doctor, y agradecerle. Y si quiere decir algunas palabras para cerrar. Lo están felicitando por el chat, de excelente presentación, les gustó. Muchas gracias. No, solamente agradecerles la presencia y espero que nos veamos en otra oportunidad con un tema que pueda ser también de interés para todas las personas. Así que, Doctor, antes de despedirnos, Francis hace una pregunta que ¿qué cepillo dental recomienda? de acuerdo a mi experiencia profesional, por lo menos, creo que no es bueno, no es oportuno poder generalizar respecto a algún tipo de cepillo. Creo que es importante poder ver la situación clínica de cada paciente y de acuerdo con eso indicarle cuál puede ser el cepillo más adecuado, puesto que no solo se trata de indicar el elemento mecánico, como es el cepillo, sino que también es importante conversar y dar algunas indicaciones respecto a las técnicas de cepillado más adecuadas para esa persona, de acuerdo a la cantidad de piezas dentarias, ubicación de las piezas, en cuanto al estado que presenta la encía, si hay algún tipo de inflamación, si hay algún tipo de retracción de la encía, etcétera. Por lo tanto, creo que en el caso de indicaciones cepillo e indicaciones de cepillado, es muy importante el examen clínico directo para las indicaciones más precisas para cada paciente. Ya, doctor. Ahí hay varias felicitaciones en el chat, así que no veo más preguntas. Así Yo que tengo ahora una sí que... consulta, doctora. Ay, Francis, habla nomás. Sí. Es para el doctor. Doctor, es saber Sí. si usted habló en una especie de barniz que se puede aplicar. Mi consulta es ese barniz que puede ir, es recomendable para todo paciente, puede ser, y la otra pregunta es sobre lo mismo, si eso está disponible también en el centro de salud. Claro, lo que pasa, don Francisco, es lo siguiente, y le agradezco mucho su pregunta porque va a permitir aclarar este punto. No todas las pastas dentales para la sensibilidad de los cuellos dentales tienen el mismo efecto y se pueden usar indistintamente en cada paciente. Hay que ir viendo el comportamiento clínico, vale decir, primero partir obviamente cuando es una sensibilidad limitada o digamos baja la que se presenta y solamente en algunas piezas dentarias, hay que ir desde lo más simple, lo más básico, hasta cosas más complicadas, de tal manera que primero hay que probar con pastas específicas para la sensibilidad. Si después de un tiempo prudencial se ve que no se obtiene el resultado deseado, ya hay que seguir con otro tipo de tratamientos y dentro de eso podemos tener también algunos tipos de barniz o algunos tipos de gel que sería el paso ya más intermedio en cuanto a interponer
un elemento químico a nivel del bloqueo de la dentina para que no tengamos entonces el tema de la sensibilidad de los cuellos. Por lo tanto, sí, se puede poner gel, se pueden poner barnices, existe la posibilidad de ello, pero lamentablemente por lo que se ha visto en la experiencia clínica, son materiales de tipo temporal, los cuales también van sufriendo un desgaste y cada cierto tiempo hay que irlos renovando. Gracias, doctor. ¿De qué, don Francisco? Placer saludarlo. Igual, gracias. Doctor, hay otra pregunta. Dice, Sí, ¿cómo no, doctor? ¿por qué se produce sangramiento al cepillado si lo hago diariamente al menos 2 veces al día? Claro, Se llama Alexander. Claro, es que ahí ya estamos entrando en otro tema en que normalmente una encía sangra cuando puede estar con algún grado de inflamación, cuando nos encontramos concretamente frente a una gingivitis, la cual obviamente tiene diferentes etapas y diferentes grados, pero ahí fundamentalmente lo que sucede es la acumulación de sarro o placa bacteriana, la cual produce una inflamación de la encía y esta encía al estar inflamada sangra con mucha facilidad. Ahí también evidentemente hay un tema de cepillado importante, pero que no está directamente relacionado con el tema de la sensibilidad de cuello dentario. Ya, le agradece por la respuesta. Y también Francis pregunta si hay alguna pasta dental que sea menos abrasiva. Eso es muy relativo porque hay que ver la composición de las diferentes pastas y dentro de eso hay muchas en el mercado para ver realmente de acuerdo a su fórmula y la cantidad de elementos abrasivos que posee o que no posee. En realidad a mí en lo personal no me gusta estar dando nombres de fantasía ni comerciales en cepillos, en pastas, etcétera, porque creo que es importante poder ver la situación clínica de cada paciente para, de acuerdo con ello, indicar la pasta dental que más podría ayudar o servir en cada caso. No nos olvidemos que este tipo de pastas dentales que son para la sensibilidad de cuellos dentarios son pastas terapéuticas, vale decir, es importante como son para un determinado tratamiento que solamente ese paciente, el que tiene problemas de sensibilidad de cuello, lo utilice y que no sea una pasta compartida por el resto de la familia, puesto que no la necesitan probablemente y va a significar menor cantidad, obviamente, de pasta para la persona que sí lo requiere en su tratamiento. Ya, muchas gracias, dice Francis. ¿Hay alguna otra pregunta para que la hagan ahora? No, al parecer no, doctor. Perfecto. Bueno, de nuevo le agradezco, doctora, su ayuda, su apoyo y a todas aquellas personas que estuvieron presentes, les agradezco mucho la paciencia y la participación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Buenas tardes y buenas tardes a todos.